En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: mirad que os mando como ovejas entre lobos. Por eso, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Creedme, no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Qué mensaje tan tremendo, tan duro este de Jesús. Anuncia persecución, pero la anuncia con unos matices muy difíciles, muy espantosos incluso. Los hijos van a entregar a los padres para que los maten. ¿Esto ha ocurrido? Sí, ha sucedido. Ha sucedido más de una vez. En aquella época, cuando empezaron las primeras persecuciones entre los judíos, en la época de los romanos, desde Nerón hasta Diocleciano, y en tantas otras persecuciones, los nazis contra los cristianos en Alemania o en otros países de Europa, los comunistas en tantos países del mundo, incluso hoy, y a veces dentro de la propia familia se ha cometido la traición y se ha entregado a esa persona que intentaba vivir su fe sin llamar la atención para que sea juzgada y castigada. Pero, aunque es duro, tenemos que asumirlo, tenemos que hacernos a la idea de que si Jesucristo fue perseguido, también nosotros tenemos que ser perseguidos. El Señor no dice, os mando como lobos en medio de lobos. Dice, os mando como ovejas en medio de lobos. Y lo que tiene que hacer la oveja es ser oveja cuando es atacada por el lobo. Porque si la oveja pretende convertirse en lobo, es decir, si respondes al mal con el mal, entonces ya estás siendo víctima del mal. Mientras si al mal respondes con el bien, estás venciendo aunque te cueste la vida. Claro que eso no significa que no haya que ser sagaces. El Señor lo dijo, sencillos como palomas y sagaces, astutos como serpientes. Por supuesto que sí, pero no hasta el punto de transformarte en alguien que intenta vencer el mal con el mal, porque el mal se derrota a sí mismo. Lo que tenemos que hacer es armarnos de valor, pedir la gracia, pedir la fuerza y no ser cobardes, porque al final, lo dice también el Señor en el Evangelio de hoy, el que persevere hasta el final se salvará. Es decir, al final viene la muerte. Viene la muerte si te fusilan, viene la muerte si te torturan y te matan, o viene la muerte si sigues viviendo unos cuantos años más después de haber traicionado tu conciencia y tus principios, y al final llega porque te has hecho mayor o porque te viene una enfermedad inesperada. La muerte viene, pero la muerte no es el final. Y hay una muerte que da paso a la salvación. El que persevere hasta el final se salvará. Y hay una muerte que da paso a la condenación. Aquel que no ha sido capaz de ser fiel a Cristo y que ha traicionado a Cristo yendo en contra de su propia conciencia por miedo a las consecuencias de la fidelidad a Cristo, ese se encontrará con que Cristo no le reconoce cuando llegue la hora del juicio. Tenemos que pedir a Dios fortaleza, grandeza de ánimo, aumentar nuestra oración
para hacer frente a la persecución, aunque sea una persecución pequeñita, y no una gran persecución con matanzas como ha habido y como todavía por desgracia existe, y si no, que lo pregunten a los de África que saben bien hoy lo que son las persecuciones sangrientas. Tenemos que pedir a Dios ayuda, tenemos que pedirle su fuerza que fortalezca nuestras rodillas vacilantes. Tenemos que pedir a Dios ayuda para no ceder a las tentaciones del mundo, es decir, para no pensar que podemos comprar la paz con el mundo a base de renunciar a nuestros principios. El mundo, ¿qué exige hoy? El aborto como derecho. Para que nos dejen en paz tenemos que decir sí al aborto. El mundo, ¿qué exige hoy? Toda la ideología de género. Para que nos dejen en paz tenemos que decir sí a la ideología de género. El mundo, ¿qué exige? Exige, por ejemplo, eutanasia, manipulación genética. Para que nos dejen en paz tenemos que decir que sí a todas esas cosas. No sé si nos dejarían en paz o si sería simplemente una tregua, pero desde luego habríamos renunciado a lo más importante, que es Cristo nuestro Señor. Tenemos que pedir a Dios fortaleza, fortaleza para resistir la tentación de pactar con el mundo. Jesús se lo pidió al Padre: no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Pidámosle a Dios que nos dé la fuerza para ser fieles estando en medio del mundo, pero sin ser del mundo. Que así sea.